Paulina vive en la comuna de Coronel y tiene dos hijas. Una de ellas terminó octavo básico con buenas notas el año pasado en una escuela que no cuenta con enseñanza media. Es decir, para que su hija continuara con sus estudios, Paulina debía matricularla en un nuevo colegio. Sin embargo, y a pesar de haber hecho todos los trámites con la debida anticipación hasta la fecha, abril de 2024, no ha logrado matricularla en ninguno porque no hay cupos. Así las cosas, mientras su hija más pequeña se levanta diariamente para ir al colegio, la mayor se queda en la casa, triste y angustiada. Por su parte, Paulina sabe que su hija mayor se siente muy mal por esta situación, ya que ella misma se lo dijo cuando fueron todas juntas a comprar el uniforme y los útiles escolares de su hermana menor. Tal como nos contó Paulina entre lágrimas, su hija mayor siente que ella, la mamá, no se preocupó lo suficiente y que por esa razón ya no puede ir a la escuela, lo que por supuesto le parte a Paulina el corazón. Sentimiento profundo que se suma a la preocupación por el futuro de sus hijas, rabia, desesperación e impotencia, ya que hizo todo lo que estaba a su alcance para evitar que esto sucediera. Sin embargo, lamentablemente se encuentran en este grave problema y la única respuesta por parte del Estado ha sido que su hija mayor rinda exámenes libres a fin de año, lo que claramente no es una solución. Por otro lado, el colegio con cupos más cercano es privado y se encuentra en San Pedro de la Paz. En otras palabras, para llegar a él, no solo tendrían que transitar casi 30 kilómetros diarios por la ruta 160, una de las más peligrosas y congestionadas del país. De hecho, es conocida por tacos que duran varias horas, sino que además tendrían que destinar alrededor de 500.000 pesos mensuales, plata que no tiene. Por el contrario, habría matriculado a sus dos hijas allí. Sabemos que el caso de Paulina no es un caso aislado, ya que de acuerdo con los datos publicados por la prensa, hay más de 3.000 estudiantes que a la fecha aún no están matriculados en nuestro país. Sin embargo, muchas veces olvidamos, o más bien ponemos en un segundo lugar, la mirada tal vez más sensible o humana, si se quiere, de las distintas crisis que afectan a Chile, lo que me parece un profundo error, ya que las realidades y complejidades individuales detrás de los grandes y dramáticos números es lo que debemos conocer para movilizarnos y lograr cambiar drásticamente cada triste realidad. En varias oportunidades he calificado a través de mis columnas al gobierno de Boric como uno de autoridades frívolas e incompetentes. Sinceramente, en educación no ha sido la excepción. De hecho, el ministro de esta cartera, Nicolás Cataldo, recientemente ha desdramatizado las cifras, es decir, ha minimizado los más de 3.000 estudiantes hasta la fecha sin cupo, respondiendo a la prensa que el número de estudiantes publicados no es el preciso o que probablemente sea menor. No obstante, supongamos que el número efectivamente fuera menor. ¿Les parece acaso menos relevante el drama que afecta a estas familias? ¿Les parece acaso menos importante que el Estado, liderado por autoridades incapaces, despoje a uno o a cientos de niños y adolescentes de su derecho a la educación, de su derecho a herramientas para construir su futuro? El ministro Cataldo y demás autoridades de gobierno no solo son frívolas, sino que también tremendamente indolentes. En consecuencia, ¿cómo es posible que el ministro Cataldo continúe a cargo de una de las carteras más relevantes para el país a pesar de su evidente falta de servicio? ¿Por qué la oposición logra coordinarse con fines electorales, pero no logran votar colaborativamente alguna iniciativa que haga efectiva no solo la responsabilidad administrativa del ministro, que sin duda la hay, sino que también su responsabilidad política? El gobierno de Boric no solo vulnera diariamente los derechos de más de 3.000 niños y adolescentes a educarse, sino que también ha dañado sus derechos con ocasión de otros casos, de igual o mayor conmoción u horror, como a través de las clases de educación sexual llevadas adelante por una entidad dependiente del Ministerio de Educación y en que se expuso a menores de quinto año básico de Arica, sin la autorización de sus papás, a preguntas sobre sexualidad que a todas luces no eran aptas para su edad. Mire, le voy a confesar algo. En esta parte de mi columna iba a reproducir textuales algunas de las preguntas que desde la institución dependiente del Ministerio de Educación les hicieron a los chicos de quinto básico, pero me arrepentí, ya que son sexualmente explícitas y, por tanto, un poco fuertes para incorporarlas en esta plataforma. Pero les sugiero ir a revisarlas directamente en la prensa, particularmente la prensa escrita. Frente al enojo que produjo esta situación entre los apoderados, el gobierno respondió lo de siempre. El ministro Nicolás Cataldo afirmó que compartían la indignación de los padres y apoderados. Pero ¿se ha preguntado por qué este gobierno habitualmente
no saltan las alarmas oportunamente, sino que los errores lisa y llanamente se producen? La verdad es que en este caso, el de las mal llamadas clases de educación sexual, la respuesta es simple. Estamos frente a un gobierno y funcionarios a los que no les parece anormal compartir este tipo de contenidos con los menores, porque suscriben y promueven una doctrina llamada ideología de género, obsesionada con sexualizar a los niños, que niega la biología, la ciencia y que por tanto no ve como algo reprochable exponer a los niños y adolescentes a contenido que contribuye a deconstruir su naturaleza, sino que todo lo contrario, porque el género desde su punto de vista se construye, es decir, depende de factores externos. En otras palabras, como diría una conocida feminista, no se nace mujer u hombre, se llega a serlo. Fíjense que los hechos de los casos que he comentado son naturalmente distintos, pero ambos constituyen flagrantes vulneraciones a los derechos de los niños y constatan la falta de servicio y el profundo desinterés de las autoridades por enmendar el camino o resarcir los perjuicios. Además, hay muchos más casos. Por ejemplo, que más de 50.000 niños desertaron de la escuela solo durante el 2023, las suspensiones de clases por permitir el paso de los funerales narco y la violencia descontrolada al interior de algunas escuelas. Pocos guardan, en realidad, alguna esperanza en el oficialismo y su gobierno. Es urgente y muy necesario una oposición coordinada y determinada no solo en lo electoral, y que en lo inmediato obligue al gobierno a dar solución a los más de 3.000 estudiantes que no cuentan con un cupo o matrícula para poder seguir estudiando. Una buena idea podría ser a través de asignaciones directas en dinero a los apoderados para que estos puedan incorporar a sus pupilos rápidamente a un colegio que se adapte tanto a su proyecto educativo como a sus necesidades y dinámicas familiares. Finalmente, hay otro aspecto importante, tanto en el mediano como en el largo plazo, que debe tener presente la oposición: la necesidad de una contrarreforma educacional que refleje de buena forma los que, en teoría, constituyen parte de los principios más relevantes para el sector. Es decir, que no solo devuelva a los padres el derecho preferente a educar a sus hijos y la libertad, sino que también promueva un rol más activo de la familia y de la sociedad civil en los distintos procesos educativos. Opinión en Bio Bio.